Buenos días, yo soy el doctor Sebastián Alejandro Albano. En primer lugar, muchas gracias a todos los que se han inscrito en este curso, que al igual que los cursos anteriores contamos con una gran cantidad de inscriptos, no solamente de Argentina, sino también de Uruguay, de Colombia y de otros países. Lamentamos lo que ocurrió con la plataforma la semana pasada y les agradecemos que se hayan vuelto a inscribir. En estos tiempos difíciles, espero que ustedes y todos sus familiares y seres queridos se encuentren bien. Les envío un abrazo virtual y espero verlos pronto cuando finalice esta pandemia. En este curso que vamos a comenzar hoy, que es el curso de actualización en trastornos de ansiedad y trastornos de estrés postraumático, se va a realizar en 3 sábados consecutivos, comenzando siempre a las 10:30 horas. En el día de hoy verán conmigo la etiopatogenia de estos trastornos. El próximo sábado verán con el doctor Lisiaga los aspectos clínicos y las de tratamiento basadas en la evidencia del trastorno de pánico, trastorno de ansiedad social y fobias específicas. Y en el último módulo verán con el doctor Enzo Cascardo también los aspectos clínicos y las pautas de tratamiento basadas en evidencia del trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de estrés postraumático. Este curso brinda la posibilidad de obtener créditos para la recertificación para la especialidad de psiquiatría a través de la AMA, de la Asociación Médica Argentina. Los interesados deben realizar los 3 módulos completos para cumplir con la carga horaria. Y también debido a esto vamos a hacer uso de forma completa de la hora y cuarto que dure cada módulo. Por lo tanto, los comentarios o dudas los pueden enviar al email que va a aparecer cuando finaliza el curso, que es contactoapna@gmail.com. Para ir finalizando, como siempre quiero agradecer a APNA, Asociación de Psicofarmacología y Neurociencia Argentina, por la organización de este curso a través de su presidente, la doctora Mariana Moncó. Agradecer a los doctores Rodolfo Lisiaga y Enzo Cascardo, con los cuales dictaremos este curso, al apoyo brindado por la Asociación Médica Argentina, AMA, y al gran esfuerzo realizado por Laboratorios GADOR para la realización de este curso. Bueno, espero que este primer módulo les sea de utilidad y nos vemos cuando el mismo finalice. Damos entonces así inicio a este primer módulo. Para comenzar, les voy a referir algunos libros relacionados con el tema. Este año se ha publicado la tercera edición del Tratado sobre Trastornos de Ansiedad, Trauma, Trastorno Obsesivo Compulsivo y Trastornos Relacionados de Simon, Hollander, Rosbaum y Stein. Esta entonces es la tercera edición y abarca tanto la neurobiología como la clínica y el tratamiento de los diferentes trastornos de ansiedad, del trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados, y de los trastornos relacionados con trauma y factores de estrés. En el año 2019 se publicó la 9ª edición del Manual de Psicofarmacología Clínica de Jasper y de Batista, el cual permite tener una mirada clínica sobre el tratamiento psicofarmacológico de todos los trastornos psiquiátricos. En el año 2018 se publicó la 5ª edición del Tratado sobre Neurobiología de las Enfermedades Mentales. Este tratado es fundamental para abarcar los aspectos neurobiológicos de todos los trastornos psiquiátricos. Es el tratado de Charney y Nestler. En el mismo año, en el 2018,
se publicó el Tratado sobre Trastorno de Estrés Postraumático de Nemerov y Marmar. El mismo abarca los aspectos neurobiológicos, clínicos y el tratamiento de este trastorno de forma completa. En el año 2017 se publicó la quinta edición del Tratado de Psicofarmacología de Jasber y Nemerov, un libro fundamental para tener de cabecera, ya que abarca tanto la neurobiología como la farmacología completa y el tratamiento basado en la evidencia de los diferentes trastornos psiquiátricos, incluyendo los trastornos de ansiedad y el trastorno de estrés postraumático. Además de esto, para el desarrollo de este curso, vamos a utilizar la última edición de las guías de tratamiento más recomendadas a nivel mundial y los principales artículos que han sido publicados sobre el tema. La mayor parte del material anteriormente mencionado está en el cuarto libro que acabamos de publicar este año, la segunda edición de Trastorno del Estado de Ánimo, de Ansiedad, de Estrés Postraumático y Obsesivo Compulsivo, Aspectos Neurobiológicos Clínicos y Terapéuticos, en el cual tuve el placer que participaran los otros dos directores con los cuales fundamos hace 21 años y dirigimos la maestría de psiconeurofarmacología de la Universidad Favaloro, los doctores Luis María Acier y Jorge Medina, y diferentes magísteres egresados de la misma, y que a su vez son miembros de AMNA, que es la asociación que los nuclea y auspicia este libro. Hemos tenido el honor que el prólogo del mismo lo escriban los doctores Jasber, director del Centro de Estados de Ánimo de la Universidad de Stanford, y el doctor Nemerov, director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Texas. El prefacio, el doctor Brian Leonard, profesor emérito de la Universidad Nacional de Irlanda, y los comentarios los haga el doctor de Bernardinis, director del área de salud mental de la Toscana, Italia, y el doctor Nopov, profesor y consejero directivo de la Universidad de Buenos Aires. Basados principalmente en este libro, daremos inicio a este curso de actualización en trastornos de ansiedad y estrés postraumático. El mismo se dictará durante 3 sábados consecutivos en el mismo horario. En el día de hoy comenzaremos con los posibles factores relacionados con la etiopatogenia de estos trastornos. En los próximos sábados, los doctores Licia y Cascardo desarrollarán los aspectos clínicos y los tratamientos basados en la evidencia de cada uno de estos trastornos. Bueno, vamos a comenzar con los posibles factores involucrados en la etiopatogenia de los trastornos de ansiedad y del trastorno de estrés postraumático. Recordamos que el término trastorno utilizado en los sistemas clasificatorios se debe a que la etiopatogenia de la mayoría de los trastornos psiquiátricos es compleja y aún no está bien determinada. En base a esto se utiliza esta expresión en vez del término enfermedad. Si bien en la actualidad todavía siguen existiendo algunas posturas extremas que consideran solamente o las variables genéticas biológicas o las variables del entorno, cientos de trabajos a lo largo de la historia han avalado que tanto los factores ambientales como la predisposición genética, con la complejidad inherente a cada uno de ellos, desempeñan un papel esencial en los trastornos psiquiátricos, aunque con diferente peso. Así, mientras que la esquizofrenia y el trastorno bipolar tienen una importante carga genética, en el trastorno depresivo mayor los factores genéticos y del entorno están equilibrados. Por su parte, en los trastornos de ansiedad y en el trastorno de estrés postraumático es mayor la influencia del entorno. Así, fallas en esta interacción que el entorno pueden llevar a un estado de vulnerabilidad donde existe una mayor susceptibilidad
a que el trastorno se desarrolle ante una determinada situación. Por ejemplo, en la fobia específica se presenta miedo hacia situaciones u objetos precisos. En el trastorno de ansiedad social se siente miedo ante las interacciones sociales y situaciones que implican la posibilidad de ser examinado. En el trastorno de pánico, los ataques de pánico pueden ser inesperados, o sea, sin una señal obvia o desencadenante, o esperados cuando existe una señal obvia o un desencadenante. Los ataques de pánico súbitos e inesperados se podrían explicar por los mecanismos de generalización y a través de la vía talámica directa, como veremos luego. El trastorno de ansiedad generalizada, por su parte, desarrolla una ansiedad y preocupación excesiva sobre un evento futuro, como los que pueden ocurrir en el trabajo o en el rendimiento escolar. Y en el trastorno de estrés postraumático, debemos tener en cuenta que el mismo ocurre como una consecuencia de un evento estresante o traumático. Como mencionamos, las variables genéticas y del entorno pueden tener diferente peso en el desarrollo de los distintos trastornos psiquiátricos, predominando en los trastornos de ansiedad y en el trastorno de estrés postraumático la influencia de las variables del entorno. Diferentes trabajos han demostrado que la exposición al estrés y a situaciones traumáticas durante las etapas tempranas de la vida pueden provocar fallas en la neuroplasticidad, o sea, en los cambios en la citoarquitectura cerebral. Las características del trauma pueden intervenir en el tipo de trastorno que se va a desarrollar. Por ejemplo, el trastorno depresivo mayor está relacionado con múltiples acontecimientos adversos de intensidad moderada, mientras que el abandono y el abuso infantil se vinculan fuertemente con el trastorno de estrés postraumático. En su libro del 2018 sobre trastorno de estrés postraumático, el profesor Nemerov describe que el riesgo de formas más graves de trastorno de estrés postraumático está asociado con determinadas características del maltrato infantil, como por ejemplo tipo de maltrato y frecuencia del mismo, y duración e intensidad del maltrato. Otros factores que entran en juego son la interpretación subjetiva de la víctima sobre el hecho, el entorno de la víctima, como son la familia y otros soportes sociales, y las características de la víctima, como por ejemplo la exposición previa a traumas o carga acumulativa de traumas, edad al momento del trauma y sexo. Los trastornos de ansiedad son más frecuentes en mujeres que en varones, con una relación 2:1, mientras que el riesgo de presentar trastorno de estrés postraumático en la vida adulta es 2 a 3 veces mayor en las mujeres que sufrieron maltrato durante la infancia que en los hombres. Con respecto a la edad, aunque muchos trastornos de ansiedad se desarrollan en la infancia y suelen persistir si no se tratan, algunos de ellos, como el trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad generalizada, presentan una prevalencia más alta luego de la adolescencia. El trastorno de estrés postraumático, por su parte, muestra una prevalencia menor en los niños y en las personas mayores. En relación a las variables genéticas, debemos tener en cuenta que con el desarrollo del conocimiento sobre el genoma humano, comenzaron los estudios de asociación del genoma completo, conocidos como GWAS por sus siglas en inglés, a través de los cuales se comenzó a estudiar variaciones constantes de polimorfismos de un solo nucleótido asociados a una enfermedad, lo cual implica variaciones en un nucleótido, que es una estructura mínima del gen.
que está relacionada con una modificación en la codificación y por ende en la proteína resultante. En los GWAS realizados hasta la actualidad para los trastornos de ansiedad y para el trastorno de estrés postraumático, esas variaciones constantes en los polimorfismos de un solo nucleótido no se han podido replicar en otros estudios, lo cual ha llevado a la hipótesis de que el entorno media el efecto genético a través de mecanismos epigenéticos capaces de modificar la expresión genética sin que se modifique el código genético. Así como veremos luego, en el trastorno de estrés postraumático se observa que el trauma en las etapas tempranas de la vida puede provocar una programación subsecuente de la reactividad al estrés a través de mecanismos epigenéticos, determinando de esta manera una vulnerabilidad para sufrir un trastorno de estrés postraumático en la vida adulta en respuesta a la exposición a un evento traumático. Estos hechos explican la variación individual de este trastorno, que ocurre solo en el 10% de los expuestos al trauma, ya que la mayoría de los individuos expuestos a un evento traumático desarrollan los síntomas transitorios de un trastorno de estrés agudo, que dura entre 3 días a un mes, en vez de los síntomas persistentes del trastorno de estrés postraumático, que por definición dura más de un mes y generalmente no menos de 3 meses, aunque pueden ser más duraderos. La cromatina es la sustancia de base de los cromosomas eucarióticos que corresponde a la asociación de ADN, ARN y proteínas. A su vez, las proteínas pueden ser histonas o proteínas no histónicas. En este gráfico observamos que las histonas están representadas a través de estos tambores blancos, las cuales están rodeadas por este hilo de color violeta que representa al ADN. La cromatina puede tener dos estados, abierto o eucromatina o condensado o heterocromatina. Los mecanismos epigenéticos son uniones covalentes que ocurren sobre la cromatina, generalmente metilación o acetilación, los cuales ejercen un control duradero sobre la expresión genética sin modificar el código genético. O sea, se modifica la expresión de una proteína haciendo que ésta se exprese más o menos, pero no se modifica el código genético. Los cambios epigenéticos ofrecen un mecanismo por el cual las experiencias vividas en un entorno determinado pueden modificar la función genética según mencionamos. La cromatina existe en un estado inactivo, como dijimos, condensado que se denomina heterocromatina. En este estado no permite la transcripción, pero se puede transformar también en un estado abierto, activo, que se denomina eucromatina, la cual admite que genes individuales sean transcriptos. En forma general, se podría decir que mientras que la acetilación abre la cromatina y facilita la transcripción, la metilación hace lo contrario. Como vimos, estos mecanismos epigenéticos están relacionados con los trastornos de ansiedad y con el trastorno de estrés postraumático. En un trabajo reciente, Mini, del 2018, refiere que los efectos del estrés sobre los padres, que se producen antes de la concepción, como los cambios en la vida uterina, como así también las experiencias adversas en la vida temprana, son capaces de producir modificaciones epigenéticas que contribuyen al riesgo del trastorno de estrés postraumático. En la actualidad se han comenzado a desarrollar estudios de asociación del epigenoma completo, IGWAS,
por sus siglas en inglés. Estos estudios, a diferencia de los GWAS que mencionamos previamente, estos GWAS recordamos que estudian variaciones constantes de polimorfismos de un solo nucleótido que están relacionados con la enfermedad. Los IWAS, a diferencia de estos, estudian los perfiles de metilación que pueden estar relacionados con una enfermedad. Un dato muy interesante es que a través de estudios que han observado efectos transgeneracionales en la descendencia de los sobrevivientes del Holocausto, como por ejemplo los estudios de Yehuda, en los últimos tiempos han comenzado los estudios sobre la epigenética transgeneracional, la cual se ha relacionado fuertemente con los trastornos de ansiedad y con el trastorno de estrés postraumático. Esta epigenética transgeneracional puede ser indirecta. Esto es cuando el perfil fenotípico del progenitor puede llevar a cambios en la expresión genética en la descendencia. Esto también fue muy estudiado por Mini y por su equipo en las ratas, donde demostraron que un buen cuidado maternal relacionado con un alto leaking grooming versus un mal cuidado maternal donde el leaking grooming es bajo, modifica en más o en menos la expresión de los receptores a glucocorticoides en el hipocampo. Pero esta epigenética transgeneracional, estudios recientes, aunque más discutidos, refieren que además de transmitirse de forma indirecta, se podría transmitir de forma directa a través de línea germinal. Sin embargo, como dijimos, esto es más discutido. Comenzando con la fisiopatología de los trastornos de ansiedad y estrés postraumático, debemos tener en cuenta que algunas áreas relacionadas con el procesamiento emocional y la respuesta al estrés estarían afectadas en la neurobiología de diferentes trastornos del estado de ánimo, de ansiedad y del estrés postraumático. La diferencia entre los distintos trastornos estaría dada porque tanto las experiencias previas de vida como la predisposición genética, lo que denominamos interacción gen-entorno, que a su vez puede afectar las diferentes áreas que participan en el circuito implicado en el procesamiento emocional, serían distintas para cada persona y para cada trastorno. De esta manera, en los diferentes trastornos, no intervendría exactamente las mismas áreas dentro de la red involucrada, ni éstas se afectarían con igual fuerza. Un estado emocional tiene dos componentes. El primero es el que produce una suma de cambios corporales, mediado por un grupo de respuestas autónomas, endócrinas y del sistema motor, donde participan estructuras subcorticales que serán activadas por la amígdala como diferentes áreas del hipotálamo y diferentes núcleos del tronco encefálico. Este componente se denomina emoción propiamente dicha o expresión somática de las emociones y se diferencia del que le sigue, el sentimiento o la experiencia consciente emocional. Kandel, citando la teoría de Arnold, comenta que una emoción se genera con la evaluación inconsciente de un estímulo, la cual va seguida de alguna tendencia de acción, posteriormente de respuestas corporales periféricas y por último de la experiencia consciente o sentimiento. Damasio, por su parte, sostiene que mientras que el sentimiento es una experiencia privada, ya que solamente uno se da cuenta que está emocionado, la expresión somático-corporal de la emoción es pública, ya que hace que todo el mundo se dé cuenta que uno está emocionado. La amígdala desempeña un rol fundamental en el procesamiento emocional y en la respuesta al estrés. La información llega a la misma a través de las aferencias sensoriales que traen la información del mundo externo o la información proveniente de señales viscerales y nociceptivas capaces de desencadenar estados de miedo, de ansiedad, principalmente las aferencias viscerales, o también de depresión
los estímulos nociceptivos, principalmente cuando el dolor es crónico. Recordamos que la información nociceptiva es transmitida desde la médula espinal hacia el tálamo y del tálamo hacia la corteza a través de 5 vías diferentes. Dentro de estas, la vía espinomesencefálica contribuye al componente afectivo del dolor a través del haz espino-parabraquial. A su vez, las aferencias viscerales ingresan a través de diferentes núcleos del tronco encefálico, llegando al locus coeruleus, que es capaz de provocar la activación de la amígdala. Salvo las señales viscerales y nociceptivas que acabamos de mencionar y determinada información olfatoria, la mayor parte de estas aferencias viajan por vías que utilizan el tálamo como una estación previa. Sin embargo, debemos recordar que el tálamo no actúa solo como una estación de relevo, sino también como filtro de los estímulos entrantes. Una vez que estas vías hacen su escala en el tálamo, este proyecta hacia las áreas iniciales de procesamiento cortical, que van a ser las cortezas sensoriales primarias. Estas cortezas, a su vez, proyectan hacia las áreas de asociación unimodales, encargadas de integrar la información aferente de una única modalidad sensorial. Por ejemplo, la corteza de asociación visual integra la información sobre forma, color y movimiento. Finalmente, esta información es proyectada hacia las áreas de asociación multimodales o polimodales, que integran y sintetizan la información de más de una modalidad sensorial. Posteriormente, esta síntesis converge en las áreas relacionadas tanto con la acción como con la experiencia y la expresión del miedo, de la ansiedad y de otras emociones, entre las cuales la amígdala cumple un rol central. La información puede llegar a la amígdala a través de dos vías separadas. La vía talámica directa, que por no pasar por corteza es más rápida, y la vía talámica indirecta, la cual es más lenta, ya que antes de llegar a la amígdala, la información es previamente llevada y procesada en la corteza, según hemos visto. Las proyecciones directas del tálamo a la amígdala son de fundamental importancia, ya que median las respuestas emocionales primitivas de corta latencia que son necesarias en situaciones de peligro inminente y pueden actuar como respuesta al miedo por debajo del nivel de conocimiento consciente. Este hecho también permite entender cómo la información puede llegar a la amígdala y dar una respuesta somática antes de que se tome conciencia de lo que ha ocurrido y nos demos cuenta que tenemos miedo. De esta manera, esta vía talámica directa que trae información de diferentes vías aferentes y puede dar una expresión somática corporal por debajo del nivel de conciencia, juega un rol fundamental en los estadios iniciales de diferentes trastornos de ansiedad. Una vez que la información llega a la amígdala, esta coordina la activación de las áreas encargadas del procesamiento emocional. En primer lugar, las áreas que intervienen en la expresión somática inconsciente de la emoción, que como ya dijimos son diferentes áreas del hipotálamo y diferentes núcleos del tronco encefálico. Y en segundo lugar, va a activar a diferentes cortezas que intervienen en la experiencia emocional consciente. Estas son principalmente el hipocampo, la ínsula, la corteza prefrontal y la corteza cingulada anterior, que desde el punto de vista funcional está dentro de la corteza prefrontal. De esta manera, en la expresión somática o corporal de la emoción van a intervenir, según mencionamos, diferentes áreas del hipotálamo y diferentes núcleos del tronco encefálico. Los núcleos del tronco encefálico son responsables de algunos de los signos que surgen
durante la aparición del miedo, la ansiedad y otras emociones, como por ejemplo el aumento del estado de alarma y de la vigilancia, las expresiones faciales del miedo y la hiperventilación. A su vez, el hipotálamo lateral se relaciona con la activación simpática, que puede intervenir en la dilatación pupilar, la taquicardia, el aumento de la presión arterial y la palidez, entre otros signos. Finalmente, la activación del núcleo paraventricular del hipotálamo puede provocar la activación del eje HPA, hipotálamo pituitario adrenal, con la liberación del CRH, factor liberador de corticotrofina, que a su vez provoca la liberación de ACTH, que provoca la liberación de cortisol. El CRH o factor liberador de corticotrofina, además de intervenir en la respuesta neuroendocrina, juega un rol fundamental en la fisiopatología de los cuadros de ansiedad, ya que provoca la activación de la amígdala, de la denominada amígdala extendida y del locus ceruleus. En relación a la expresión somática de las emociones, en un interesante estudio realizado en el año 2014 por Nume Ma, el cual fue publicado en la prestigiosa revista PNAS, se observó que cada emoción presenta una topografía corporal diferente. Dicho estudio se realizó online con más de 700 personas de Finlandia, Suecia y Taiwán. En el mismo se asociaron palabras a determinadas emociones que los participantes describían. Los mapas del cuerpo muestran regiones cuya activación aumenta, representado por colores cálidos como el amarillo o el rojo, o disminuye, representado por colores fríos como el celeste, cuando se siente cada emoción. El azul oscuro es el neutro. En la parte de arriba se muestran las emociones básicas o primarias y en la de abajo las no básicas o secundarias, entre las cuales se encuentra la ansiedad. Las emociones básicas o primarias son 6: la ira, el miedo, el asco, la felicidad, la tristeza y la sorpresa, según lo publicado por el psicólogo Paul Ekman en el año 1972, luego de investigar en una tribu de Nueva Guinea, la cual nunca se había comunicado con otras culturas, que los integrantes de la misma eran capaces de identificar las emociones de personas que aparecían en fotografías a través de las expresiones faciales. Por lo que Ekman describió a estas emociones básicas como interculturales. Estos estados emocionales están determinados biológicamente y su expresión es universal e innata. Los mismos se hallan ligados a conductas fundamentales para la supervivencia y estarían presentes en otras especies, según los trabajos previos de Darwin de 1872, publicados en su libro La expresión de las emociones en el hombre y en los animales. Las emociones no básicas o secundarias, denominadas también complejas o sociales, emergen más tarde en el desarrollo, a partir de los primeros meses de vida y a través de las experiencias que se tengan en la interacción con otras personas. Se trata de un amplio abanico de estados emocionales que surgen de la combinación de emociones primarias. Dentro de estos podemos mencionar, además de la ansiedad, el amor, la depresión, el desprecio, el orgullo, la vergüenza y la envidia. Para Baden-Cohen, las mismas se producen a través del reconocimiento de estados emocionales en otras personas, lo cual se explica a través de la teoría de la mente. Quizás la definición más completa del término teoría de la mente sería la de Fries, que la define como la habilidad para atribuir estados mentales independientes, como deseos, creencias y emociones, tanto en uno mismo como en otros.
Esto permite poder explicar y predecir gran parte de los comportamientos. Así, dentro de las capacidades que requieren de la teoría de la mente, encontramos el reconocimiento de estados emocionales secundarios a partir de la cara completa, la mirada, la voz y la empatía. De esta forma, estas emociones secundarias estarían relacionados con los aprendizajes dentro de un contexto socioafectivo. Según lo mencionado, la amígdala no solamente es la encargada de activar las regiones relacionadas con la expresión somática de la emoción, como el hipotálamo y determinados núcleos del tallo cerebral, sino que además coordina la activación de estas estructuras con las áreas neocorticales encargadas del procesamiento consciente de la experiencia emocional o sentimiento, que es la toma de conciencia de la emoción. Desempeñan en esto un papel fundamental la corteza prefrontal, la ínsula y el hipocampo, que se observa mejor en este corte medial. Todas estas cortezas están directa o indirectamente interconectadas para poder desarrollar diferentes modulaciones. En la actualidad, la mayoría de los neurocientíficos, como Eric Kandel y filósofos de la mente, dan por sentado que el estado de conciencia depende de la materia, aunque esta no sería la única variable que entra en juego. De esta manera, los neurocientíficos más versados consideran que la conciencia tiene muchas formas y en lugar de lidiar con el concepto amplio de conciencia, la neurobiología aborda el problema estudiando los componentes más definidos. Joseph Ledoux sostiene que debido a que las regiones prefrontales reciben aportes convergentes de circuitos sensoriales, emocionales, de memoria y de motivación, son capaces de ejecutar la compleja integración de la información, lo que se denomina unión o binding, que debe producirse en el cerebro durante una experiencia consciente a través de la working memory. La teoría de la conciencia mediante la working memory, asistida por la coordinación de la información sincronizada de todas las regiones del cerebro, explicaría en parte el sustrato neurobiológico de la toma de conciencia, uniendo así la teoría de diferentes autores. Así, además de Ledoux, prestigiosos neurocientíficos como Eric Kandel, Patricia Goldman-Ranick y Michael Gazzaniga relacionaron por lo menos en parte la toma de conciencia con la working memory. La corteza prefrontal puede ser dividida, según diferentes autores desde el punto de vista funcional, en regiones. Kandel menciona que Rose y Wilsey dividieron la corteza prefrontal en 4 regiones en función de sus conexiones. 2 regiones ventrales, la corteza prefrontal ventrolateral, también denominada órbito frontal, y la ventromedial, y otras 2 áreas que son la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza prefrontal medial, que contiene a la corteza cingulada anterior. Diferentes áreas de la corteza prefrontal intervienen en la working memory, pero es la corteza prefrontal dorsolateral, filogenéticamente más nueva, la mayor región implicada en este tipo de memoria. Además, el área ventral de la corteza cingulada anterior y las regiones ventromedial y ventrolateral de la corteza prefrontal forman parte del sistema de la cognición social, identificado por Fries y que mencionamos previamente. Los trabajos de Ledoux demostraron que la activación de la corteza prefrontal medial humana puede estar alterada durante la extinción del miedo. La existencia de conexiones inhibitorias de la corteza prefrontal ventromedial y de la corteza prefrontal medial, que incluye la corteza cingulada anterior hasta la amígdala, sugiere que estas regiones pueden ejercer un efecto amortiguador sobre la amígdala
y por consiguiente sobre la reactividad emocional, además de regular el grado con el cual la amígdala expresa la respuesta al miedo. Estas regiones están enervadas aguas arriba por áreas de mayor nivel, filogenéticamente más nuevas, como la corteza prefrontal dorsolateral. De esta manera, la corteza prefrontal dorsolateral podría inhibir a la amígdala, con la cual no tiene conexión directa, a través de conexiones córtico-corticales con la corteza prefrontal medial y la corteza prefrontal ventromedial. El hipocampo, por su parte, contextualiza la descarga amigdalina. De esta forma, está involucrado en el procesamiento de la situación o el contexto que despierta miedo y brinda así la información que determina que la respuesta sea diferente frente a una situación de miedo real o imaginaria. Además, desempeña un papel claro en la memoria declarativa y por ende en la toma de conciencia. La ínsula, además de intervenir junto con la amígdala en las conductas aversivas del gusto, desempeñaría un papel central en el temor aprendido o miedo condicionado y por ende en los cuadros de ansiedad, entre otras emociones. Los estudios de resonancia magnética funcional mostraron que esta corteza se activa cuando a los sujetos se les anticipa el conflicto, según los estudios de Phelps del año 2001, o aprenden a esperar otros estímulos aversivos en el curso de los procedimientos de acondicionamiento. También se hallaron resultados similares para el núcleo del lecho de la estría terminal que forma parte de la amígdala extendida. Además, la ínsula anterior está involucrada en la percepción de los estados interoceptivos y en la conciencia emocional subjetiva. Debemos tener también en cuenta que la ínsula participa en la evaluación de los procesos que se vinculan a una significación emocional negativa, jugando así un papel central en determinados trastornos de ansiedad. Bueno, entrando ya más específicamente a los trastornos de ansiedad, el DSM-5 refieren que los mismos comparten características de miedo y de ansiedad excesivos, así como alteraciones conductuales asociadas. Y en parte utilizan para diferenciar miedo y ansiedad la definición que previamente había realizado Michael Davis en el año 2010 y que luego retomaremos. Así el DSM-5 refiere que el miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria, mientras que la ansiedad es una respuesta anticipada a una amenaza futura. Es evidente, refiere el DSM-5, que ambas respuestas se solapan, aunque también pueden diferenciarse, estando el miedo frecuentemente asociado a excesos de actividad autonómica necesarios para la defensa o la fuga, pensamiento de peligro inminente y conductas de huida, mientras que la ansiedad está más a menudo asociada con tensión muscular, vigilancia en relación a un peligro futuro y comportamientos cautelosos o evitativos. Los trastornos de ansiedad, entonces, según el DSM-5, se diferencian del miedo o la ansiedad normal propios del desarrollo por ser excesivos o persistir más allá de los periodos de desarrollo apropiados. En una de sus últimas obras, el premio Nobel Eric Kandel, en el año 2007, comenta que una de las características notables del temor es que se lo puede asociar fácilmente con estímulos inocuos mediante el aprendizaje. Este tipo de temor aprendido es un componente crucial, refiere el autor, del pánico, de las fobias, de otras formas de ansiedad, como así también del trastorno por estrés postraumático. El condicionamiento clásico le enseña a un animal, generalmente se utilizan roedores, a asociar dos estímulos. Un estímulo inocuo que se denomina
estímulo condicionado, CS de sus siglas en inglés, Conditioned Stimulus, y otro lo suficientemente intenso para generar una respuesta de temor instintivo, como por ejemplo un comportamiento de congelación, denominado estímulo no condicionado, US, de sus siglas en inglés, Unconditioned Stimulus, siendo generalmente lo que se utiliza como un estímulo no condicionado un shock eléctrico, generalmente en el pie. Si bien el sonido solo no suscita respuesta, cuando se aplican los dos estímulos juntos y de forma reiterada, provocando lo que se denomina un emparejamiento temporal, el animal aprende a asociarlos, ya que el sonido, o sea, el estímulo condicionado, anuncia la descarga eléctrica, el estímulo no condicionado. Una vez que se hace esta asociación, el sonido solo puede generar la respuesta de temor, o sea, de congelación. Kandel, a través de sus trabajos publicados en el año 2007, refiere que el temor aprendido miedo condicionado refuerza tanto la vía talámica directa, que es más rápida, ya que la información va directamente al núcleo lateral de la amígdala sin pasar por corteza, como así también la vía talámica indirecta, más lenta, ya que la información es llevada primero a la corteza, donde va a ser procesada antes de bajar al núcleo lateral de la amígdala. Se refuerzan también las conexiones sinápticas internas de la amígdala, como por ejemplo la conexión del núcleo lateral al núcleo central amigdalino, y también las conexiones relacionadas con las eferencias de la amígdala, tanto con aquellas eferencias que van a relacionarse con la expresión somática corporal de las emociones al activarse el hipotálamo y diferentes núcleos del tronco encefálico, como hemos visto, como así también con eferencias que se van a relacionar con la experiencia emocional consciente o toma de conciencia de la emoción al activarse la corteza prefrontal, la corteza cingulada anterior que forma parte de la corteza prefrontal, la ínsula y el hipocampo. Este refuerzo se produce a través de mecanismos de potenciación a largo plazo, o sea, de LTP, e incrementa la respuesta al miedo. Recordamos que el LTP es el incremento de la fuerza sináptica, es decir, de la amplitud de los potenciales postsinápticos excitatorios, lo cual puede durar horas y hasta días y finalizar con la formación de nuevas conexiones sinápticas. Este enaltecimiento sináptico se considera hasta hoy el mejor modelo de cambio funcional de la conectividad sináptica relacionado con el aprendizaje y con la memoria, y por eso se relaciona el LTP con el temor aprendido. El temor aprendido es así un componente crucial del trastorno de pánico, de las fobias, de otras formas de ansiedad y del trastorno por estrés postraumático. Kandel, al investigar los mecanismos que controlan este tipo de temor, observó que las células piramidales del núcleo lateral amigdalino utilizan como cotransmisor del glutamato al péptido liberador de gastrina. El mismo es un neurotransmisor excitatorio que se va a liberar sobre interneuronas GABAérgicas que van a ser inhibitorias, estableciéndose así un circuito de retroalimentación negativa, ya que dichas interneuronas GABAérgicas van a inhibir al núcleo lateral de la amígdala. En ratones modificados genéticamente sin receptores del péptido liberador de gastrina, este circuito de retroalimentación negativa se interrumpe y se observa un incremento de la potenciación a largo plazo, tanto en el núcleo lateral de la amígdala como en las conexiones internas de la amígdala y en las eferencias amigdalinas, provocándose de esta manera un recuerdo significativamente intensificado y persistente del temor aprendido y un incremento descontrolado del mismo. Por su parte, el temor innato no se modifica. Estos descubrimientos de Kandel permiten entender también cómo determinados moduladores GABAérgicos,
pueden reforzar este circuito de retroalimentación negativa a nivel de la amígdala. Así, las benzodiazepinas pueden actuar a este nivel, provocando con dosis relativamente bajas su primer efecto, que es el efecto ansiolítico. Luego, si se aumenta la dosis, van a actuar en otras áreas, provocando los otros efectos fundamentales de las benzodiazepinas, que van a ser el efecto sedante, el efecto hipnótico, el efecto anticonvulsivante y el efecto miorelajante. Una vez demostrado esto, el mismo grupo de investigadores trabajó con el sentimiento opuesto al temor, la sensación de seguridad. Para esto provocaron una disociación entre el estímulo condicionado y el estímulo no condicionado, o sea, un desemparejamiento temporal entre ambos, y observaron que cuando estos dos estímulos estuvieron separados, los ratones dejaron de actuar defensivamente. La extinción es entonces un proceso por el cual el estímulo condicionado pierde su propiedad de despertar miedo cuando no predice un daño durante un largo periodo. Se trata así de un nuevo aprendizaje, el cual un animal comienza a aprender que un estímulo no condicionado ya no sigue más al estímulo condicionado. De esta forma, las presentaciones del estímulo condicionado no emparejadas con los estímulos no condicionados rompen esta asociación y conducen a una reducción gradual de la respuesta al miedo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la extinción no significa olvido, y esto está demostrado a través de la recuperación espontánea, del reestablecimiento y de la renovación. La recuperación espontánea es la respuesta de miedo aprendida al estímulo condicionado, la cual puede reaparecer con el paso del tiempo. Por otro lado, el restablecimiento hace referencia a que la aparición inesperada de los estímulos no condicionados después de la extinción puede restaurar la respuesta del estímulo condicionado. Esto es el restablecimiento. Y la renovación hace referencia a que la respuesta condicionada regresa cuando el estímulo condicionado se presenta en un contexto diferente al que tuvo lugar el entrenamiento de la extinción. Esto es la renovación. De esta manera no debemos confundir extinción con olvido. Según hemos visto, la amígdala no es el único área implicada en el miedo condicionado, que es un componente fundamental de los trastornos de ansiedad, sino que en este también van a intervenir lo que se denomina amígdala extendida, y dentro de esta el núcleo del lecho de la estría terminal, la ínsula, la corteza prefrontal medial y el hipocampo. Cuando la amígdala recibe un estímulo emocional, su respuesta es regulada tanto por la corteza prefrontal medial como por el hipocampo. El hipocampo está involucrado en el procesamiento de la situación o del contexto que despierta miedo, brindando así la información que determina que la respuesta sea diferente frente a una situación de miedo real o imaginaria. La corteza prefrontal medial es central en regular el grado con el cual la amígdala expresa la respuesta al miedo, ajustando la reacción del miedo según el cambio ambiental e interviniendo también en su extinción. Los estudios de Liz Phelps confirmaron el papel del hipocampo humano en el procesamiento contextual del estímulo del miedo, mientras que los trabajos de Ledoux demostraron que la activación de la corteza prefrontal medial humana puede estar alterada durante su extinción. De esta forma, podemos observar que mientras que la corteza prefrontal medial interviene en la extinción del miedo, en esto va a intervenir principalmente la corteza cingulada anterior subgenual,
que está por debajo de la rodilla del cuerpo calloso, denominada también corteza cingulada anterior ventral. Entonces, estas cortezas van a intervenir en una disminución de la descarga amigdalina, en una disminución de la expresión del miedo, pudiendo intervenir también en su extinción. Y esto va a ser contrario a lo que hace la corteza cingulada anterior dorsal, que va a provocar un aumento de la descarga amigdalina y un aumento de la expresión del miedo. Las disfunciones en los circuitos que median el condicionamiento del miedo, la extinción y la consolidación de las memorias traumáticas son responsables de una serie de trastornos relacionados con la ansiedad, incluidas las fobias, y con el trastorno de estrés postraumático. La desregulación del circuito formado por la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal medial, dentro de esto principalmente la corteza cingulada anterior, tres áreas interconectadas que controlan el aprendizaje y la extinción del miedo, puede llevar a respuestas de evitación recurrente o comportamientos ansiosos a estímulos inapropiados, similares a la definición de ansiedad humana, según los trabajos de Bartlett del 2017 y Marquez del 2019. De esta manera, la pérdida de la discriminación, por un lado, y la generalización, por otro, están fuertemente relacionadas con los trastornos de ansiedad. La discriminación significa que se dan respuestas específicas a estímulos específicos. Por ejemplo, se aprende a discriminar entre sonidos parecidos y distinguir cuál de ellos está asociado con la descarga eléctrica. Por su parte, la generalización significa la transferencia del condicionamiento a estímulos o lugares con alguna similitud, pero diferentes al estímulo condicionado original. Un hallazgo significativo ha sido que la ansiedad conduce a la generalización de estímulos condicionados, de modo que los estímulos no emparejados con los estímulos no condicionados también provocan respuesta de miedo. Este hallazgo proporciona una explicación para la respuesta de miedo en los trastornos de ansiedad y se ha replicado ampliamente. Según lo que hemos visto hasta acá, el DSM-5 refiere que el miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente, mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Así hemos visto, esta respuesta anticipatoria ocurre, por ejemplo, en el temor aprendido frente a una anticipación del estímulo no condicionado. A su vez, existe un aumento de la consolidación de las memorias traumáticas con una falla en la extinción, en la discriminación y una generalización de los estímulos condicionados que pueden estar anticipando al estímulo no condicionado. Pero quizás los primeros en describir esta respuesta anticipatoria a una amenaza futura fueron Michael Davis y sus colaboradores en el año 2010, los cuales denominaron respectivamente al miedo y a la ansiedad como miedo fásico para el miedo propiamente dicho y miedo sostenido condicionado a la ansiedad, haciendo referencia a que el miedo fásico se caracteriza por un estado general de aprehensión y adaptación que se inicia y se disipa rápidamente conjuntamente con la amenaza manifiesta que lo indujo. En cambio, la ansiedad, que es el miedo sostenido, es provocada por amenazas menos específicas y menos predecibles, señales más difusas, señales más inciertas, o por aquellas que son física o psicológicamente más lejanas. Esto provoca un estado de miedo de mayor duración y que generalmente se pierde más lentamente una vez que se apaga la señal que lo provocó. En consecuencia, la ansiedad
resulta en un estado más duradero de temor, de miedo sostenido. Según estos autores, también existen diferencias en las áreas involucradas en ambos procesos. Mientras que la amígdala interviene en ambos tipos de miedo, aunque probablemente con diferentes zonas en cada uno de ellos, en el temor sostenido, una parte de la llamada amígdala extendida, principalmente el núcleo del hecho de la estría terminal, cumpliría un papel predominante. Los estudios por resonancia magnética han demostrado que tanto el núcleo del hecho de la estría terminal, al igual que la corteza insular y que la amígdala, se activan cuando a los sujetos se les anticipa el conflicto. Entonces, según lo mencionado, hay dos factores fundamentales que marcan los cuadros de ansiedad. Por un lado, la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura, a una amenaza más lejana. Pero esta respuesta anticipatoria va a ser aún mayor cuando esa amenaza futura es incierta. En un artículo publicado en el año 2016 por Ledoux, este autor refiere que frente a una amenaza inmediata, el núcleo central amigdalino se relaciona con reacciones como el congelamiento y la huida, mientras que las conexiones del núcleo lateral al núcleo vasolateral y de ahí al estriado ventral, que es el núcleo accumbens, se vincula con las acciones de escape y de evitación. En cambio, cuando la amenaza es incierta, las conexiones de la amígdala y del hipocampo a la amígdala extendida, específicamente al núcleo del lecho de la estría terminal, intervienen en el control de las acciones y de las reacciones. O sea que cuando lo que entra en juego es la ansiedad, entonces interviene la amígdala extendida. Se debe tener en cuenta que la amígdala envía entonces conexiones y secreta hacia la amígdala extendida el CRH o CRF, factor liberador de corticotrofina, el cual, además de jugar un papel central en la respuesta neuroendocrina al estrés, también interviene de forma muy importante en los cuadros de ansiedad. Como mencionamos, la respuesta anticipatoria de los trastornos de ansiedad es mayor frente a la incertidumbre. Los últimos estudios han revelado que en la ansiedad patológica existe una mala adaptación a la incertidumbre. Esto ya lo habían demostrado en el año 2015 un grupo de investigadores en los cuales intervino Williams y el querido Ned Callin, actual director del American Journal of Psychiatry. Este grupo demostró que los niños con trastornos de ansiedad mostraban una mayor reactividad de la amígdala frente a la incertidumbre y a condiciones potencialmente amenazadoras, con un aumento de la sensibilidad frente a estas situaciones. Para demostrarlo, los investigadores utilizaron una tarea de anticipación con claves. Los niños con trastornos de ansiedad exhibieron una mayor activación de la amígdala que los del grupo control en respuesta a caras de miedo cuando éstas fueron precedidas por una señal incierta que no les permitía predecir la valencia de las caras. Así vemos en este estudio entonces que en el mismo se utilizó señales que podían ser negativas, una cruz, neutra, una N o una señal incierta. Estas señales después podían ser seguidas o no de una cara neutral o una cara de miedo. Lo que se observó es que cuando se utilizaron de forma separada la señal incierta o la señal negativa, en ambas hubo una mayor respuesta de la amígdala para el grupo de ansiedad versus el grupo control, aunque esta respuesta fue mayor con las señales de incertidumbre. Ahora, cuando se utilizó la señal seguida de una cara de miedo,
Acá podemos observar claramente cómo en el grupo de ansiedad versus el grupo control hubo una respuesta mucho mayor de la amígdala cuando la cara de miedo fue precedida por una señal incierta. En este caso, la respuesta de la amígdala fue mucho mayor que cuando la cara de miedo fue precedida por una señal negativa. Según hemos visto, algunas áreas relacionadas con el procesamiento emocional y la respuesta al estrés se afectan en la neurobiología de los diferentes trastornos de ansiedad, aunque estas también se pueden afectar en la neurobiología de trastornos del estado de ánimo, como por ejemplo en el trastorno depresivo mayor y en el trastorno bipolar. La diferencia entre los distintos trastornos estaría dada porque tanto las experiencias previas de vida como la predisposición genética, lo que denominamos interacción gen-entorno, que va a afectar a las diferentes áreas que participan en el circuito implicado en el procesamiento emocional, van a ser distintas para cada persona y para cada trastorno. De esta manera, en los diferentes trastornos, no intervendrían exactamente las mismas áreas dentro de la red involucrada, ni éstas se van a afectar con igual fuerza. En este gráfico podemos observar las diferentes áreas que se van a afectar en los trastornos de ansiedad y aquellas que se van a afectar en el trastorno de estrés postraumático. A su vez, estas áreas las vamos a dividir en aquellas que intervienen en la reactividad, diferenciándola de aquellas que intervienen en la regulación. Entre las que intervienen en la reactividad, ya hemos visto el rol fundamental que cumple la amígdala en la respuesta anticipatoria a una amenaza futura, siendo esa respuesta aún mayor cuando existe incertidumbre. En esta respuesta anticipatoria, además de la amígdala, participa la ínsula y el núcleo del lecho de la estría terminal. La ínsula, a su vez, interviene en la evaluación de procesos que tienen una importante significación emocional negativa. El hipocampo juega un rol fundamental en la contextualización de la descarga amigdalina, además de participar en la memoria declarativa. Un hecho fundamental es que este área es la principal dentro del sistema nervioso central que inhibe al eje HPA, hipotálamo pituitario adrenal. Por lo tanto, la disminución de su volumen puede afectar esta inhibición, como se observa en el trastorno de estrés postraumático y veremos a continuación. Dentro de las áreas que intervienen en la reactividad, debemos tener en cuenta también a la corteza cingulada anterior dorsal, que juntamente con la corteza prefrontal dorsomedial aumentan la descarga amigdalina y la expresión al miedo, inversamente a lo que hace la corteza cingulada anterior ventral y la corteza prefrontal ventromedial, que intervienen en la regulación, ya que provocan una disminución de la descarga amigdalina, provocando una disminución de la expresión del miedo y de otras emociones. Además, como hemos visto y mencionó en sus trabajos Ledoux, la corteza cingulada anterior ventral juega un rol fundamental en la extinción del miedo. Estas áreas entonces intervienen en la regulación de estas emociones y de estos trastornos, conjuntamente con la corteza prefrontal dorsolateral, la cual, si bien no tiene una conexión directa con la amígdala, a través de conexiones córtico-corticales, comunicándose así con la corteza cingulada anterior ventral y con la corteza prefrontal ventromedial, puede regular la descarga amigdalina. Esta corteza es fundamental, la corteza prefrontal dorsolateral, en provocar un control cognitivo de las emociones. Así vamos a comenzar con los diferentes trastornos de ansiedad y vamos a ver cuáles son las áreas principalmente alteradas. Dentro del trastorno de ansiedad social vemos que hay un importante aumento de la actividad de la amígdala y de la ínsula, y con menos fuerza se provoca una disminución de la actividad de la corteza prefrontal dorsolateral.
En las fobias específicas, de forma similar, aumenta la actividad de la amígdala y de la ínsula. Con menos fuerza también aumenta la actividad de la corteza cingulada anterior dorsal y con una fuerza también significativa disminuye la actividad de la corteza cingulada anterior ventral y de la corteza prefrontal ventromedial. En el trastorno de ansiedad generalizada, los resultados sobre la actividad de la amígdala son contradictorios. Lo que sí se observa de forma clara en este trastorno es un aumento de la actividad de la ínsula, que además de intervenir en una respuesta anticipatoria a una amenaza futura, interviene en la evaluación de procesos con una significación emocional negativa. Estos dos hechos juegan un rol fundamental en el trastorno de ansiedad generalizada. En este trastorno también se provoca una importante disminución de la actividad de la corteza cingulada anterior ventral y de la corteza prefrontal ventromedial. En el trastorno de pánico se produce un aumento importante de la actividad de la amígdala. En este trastorno debemos mencionar que juega un rol fundamental la vía talámica directa, que puede provocar una activación de la amígdala y a través de ella de provocar una expresión somática corporal de las emociones por debajo del nivel de conciencia, pudiendo de esta manera interpretarse porque el trastorno de pánico se puede desarrollar frente a una amenaza no manifiesta o inesperada. Por otro lado, también en el trastorno de pánico va a haber un aumento de la actividad de la ínsula y con menos fuerza disminuyen las áreas que intervienen en la regulación, como la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza cingulada anterior ventral, al igual que la corteza prefrontal ventromedial. En el trastorno de estrés postraumático existe un importante aumento de la actividad de la amígdala y de la ínsula. Un hecho muy importante es la disminución del volumen del hipocampo, que ya mencionamos que es un área central, el principal área del sistema nervioso central que interviene en la inhibición del eje hipotálamo pituitario adrenal. Por lo tanto, la disminución de su volumen podría ser un factor fundamental en la alteración de esta inhibición, como ocurre en este trastorno. Algunos autores han referido que la disminución del volumen del hipocampo es un factor que marca una vulnerabilidad para sufrir el trastorno, como mencionó Gross en el año 2004. Sin embargo, otros autores refieren que esta disminución del volumen puede estar más relacionada con los hechos traumáticos que pueden afectar la neurobiología y así provocar una disminución del volumen hipocampal. Sin embargo, esta disminución del volumen del hipocampo relacionado con eventos negativos, con eventos traumáticos, la mayor parte de los autores lo relacionan con el trastorno depresivo mayor. De esta manera, mientras que la disminución del volumen del hipocampo en el trastorno depresivo mayor sería una consecuencia de los eventos negativos, en el trastorno de estrés postraumático es un factor que marca la vulnerabilidad para sufrir el trastorno. También en este trastorno se observa que hay un aumento de la actividad de la corteza cingulada anterior dorsal y de la corteza prefrontal dorsomedial, que intervienen en un aumento de la descarga amigdalina y de la expresión del miedo y una disminución de la corteza, de la actividad de la corteza prefrontal ventromedial y sobre todo de la corteza cingulada anterior ventral, que intervienen en la extinción del miedo, que es otro hecho que está significativamente alterado en el trastorno de estrés postraumático. En este trastorno hay algunas alteraciones bien descritas, como por ejemplo una disminución de la secreción de cortisol, lo cual se correlaciona fuertemente con un aumento de la densidad, con un upregulation de los receptores a glucocorticoides
y con un aumento de la inducción del factor de transcripción FK proteína de unión 5. Este factor de transcripción es inducido por el aumento de los glucocorticoides e interviene en un feedback negativo ultracorto intracelular. Por lo tanto, el aumento de su inducción se relaciona con un aumento de este feedback negativo, al igual que el aumento de la expresión de los receptores a glucocorticoides y la disminución del volumen del hipocampo previamente mencionado. Por otro lado, en el trastorno de estrés postraumático se ha observado una hiperactividad del factor liberador de corticotrofina y de la noradrenalina, que a su vez es liberada cuando el factor liberador de corticotrofina provoca una activación del locus coeruleus. Esto se provocaría porque disminuye la actividad de diferentes mediadores, como por ejemplo del GABA, del neuropéptido I, de distintos opioides y endocannabinoides. Como resultado, se observa un aumento de citoquinas proinflamatorias, lo cual se debe principalmente a un aumento del factor liberador de corticotrofina, como así también a la disminución de la secreción de cortisol. Se observa también una alteración del aprendizaje al miedo, como también una alteración de la extinción del miedo, con una sobreconsolidación de las memorias traumáticas. Las alteraciones en la extinción del miedo están fuertemente relacionados con la disminución de la secreción del cortisol, ya que el cortisol interviene en la extinción de las memorias. Y por el otro lado, la sobreconsolidación de las memorias traumáticas está íntimamente relacionado con el aumento de la actividad de la noradrenalina. Entonces, en el estrés postraumático se observa así que el trauma en las etapas tempranas de la vida puede provocar una sensibilización al estrés y provocar una programación subsecuente de la reactividad del estrés a través de mecanismos epigenéticos, determinando de esta manera una vulnerabilidad para sufrir un trastorno de estrés postraumático en la vida adulta. Bueno, hola. Bueno, espero que este primer módulo les haya sido de utilidad. Recuerden que este curso otorga créditos para recertificación, para lo cual se debe cumplir con la carga horaria, realizar los 3 módulos completos y responder el cuestionario múltiple choice que enviaremos al finalizar el mismo. Todo el material se encuentra en el libro de APNA. También los que realicen el curso completo pueden obtener el libro con un descuento. Para eso pueden escribir a contacto apna@gmail.com, como figura en la pantalla, al igual que dudas, preguntas o comentarios. Los esperamos entonces, los 2 siguientes sábados. Recuerden que el próximo sábado va a hablar el doctor Lisiaga sobre los aspectos clínicos y las pautas de tratamiento basadas en la evidencia del trastorno de pánico, del trastorno de ansiedad social y fobias específicas. Y en el último módulo va a hablar el doctor Cascardo, también aspectos clínicos y las pautas de tratamiento basadas en evidencia, trastorno de ansiedad generalizada y del trastorno de estrés postraumático. Muchísimas gracias por su participación y nos estamos viendo en los próximos módulos.